Ah, Ya las caché. ah, en lo que volvía, profesor. Te quedaste trabada, Mimi. ¿En serio? Es que es el Sí. teléfono. Al menos me quedé trabada con una cara decente. No. Le voy a tomar foto y te la voy a mandar. Está bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Qué bueno. Es muy gracioso. Ya están hartas de la nueva normalidad. ¿Mande? Ya están hartas de la nueva normalidad. Ya. ¿Cuál normalidad? ¿El de usar uniforme? ¿El de qué? Usar uniforme. Las dos cosas. Ah, sí, nos obligaron a No, usar uniforme. Eso no es pero agradable. el otro día hasta me mostraban a la chava que es que es la imagen de la REU. ¿Ves que salen en los promocionales? Y me enseñaban su Sí. perfil y hasta ella misma ya puso ahí el look de cómo ir en pijama y nada más ponerse su blusa, no hay ningún problema. Estoy igual, confirmo. Ah, nos descubrió. Demonio, da. Sí, ya sé, qué difícil. Pero pues, Sí. bueno, otro poquito más. Ya Dicen que mero, ojalá mi adolescencia. para octubre ya vamos a estar en verde. Dicen. Sí, pues es que ese paso, ya, pues sí, ya ves que ya estamos en amarillo, pero pues, Ajá. pues, no sé, fíjense que a mí me pidieron cooperar con el sistema, con REU, pero en Pochutla, entonces tengo varias clases allá, Oh. y pues bueno, el entendido que yo no voy a ir a Pochutla todos los días, o no puedo hacerlo, entonces, pues ellos ya dieron por hecho que este semestre, cuatrimestre que también doy, pues ya va a ser en casa, ¿no? Entonces, Nah, ni modo. pues a ver. Está bien. Mientras no Pero a sea nosotros sí nos cualquier iría a ver, ¿verdad? Sí, pues en cuanto nos digan, ¿no? Yo pensé que sí lo iban a hacer así. Inclusive otras instituciones están proponiendo híbrido, ¿no? Tal vez si nosotros nos vemos 3 veces a la semana, pues una semana ir 2 veces, otra ir una, digo, en el entendido de que no haya tantos alumnos, ¿no? Sí. Pero pues no, todavía no hay nada concreto. Vamos a ver qué pasa. Pues sí, a ver qué pasa. Bueno, vamos a empezar para terminar temprano. Voy a buscar nada más la presentación. Sí me quedé trabada, graciosa. Ay, Dios. Sí, vamos a empezar. Ok, entonces seguimos en esta unidad de los fundamentos generales para el tema del diseño de proyectos de investigación y el día de hoy vamos a analizar lo que tenga que ver con el problema, ¿no? Dentro de la investigación. Es importante la sesión de hoy y de la semana como tal porque a partir de aquí podemos ya plantear un poquito lo que, como les mencionaba en su momento, vamos a estar buscando para trabajar durante su trabajo escrito, ¿no? Que en resumidas cuentas, durante este primer parcial sería eso, ¿no? Fundamentar de qué van a hablar, es decir, elegir el tema y en segundo lugar, pues proponer o más bien decir qué problema van a abordar de ese tema, ¿no? Entonces, con eso, con que definamos esos dos conceptos, obviamente van a explicar por qué digieren el tema, por qué
por qué deducen que es un problema, en base a qué, cuál es la situación actual de dicha situación o dicho problema, para que eso se va a entregar escrito al final del parcial y obviamente en un lapso de 5 o 10 minutos me lo pueden explicar, ¿no? Para que se pueda tomar en cuenta dentro de su rubro que ya habíamos comentado al principio. En ese entendido, el día de hoy vamos a ver vamos a definir problema, ¿no? ¿Qué es y para qué nos serviría tener una buena definición del problema de investigación? Entonces, por favor, como lo hemos realizado en algunas sesiones anteriores, voy a tomar el tiempo y les voy a dar 5 o 6 minutos para que busquen su propia definición de qué es un problema y cada una de ustedes me diga en qué nos serviría tener una buena definición de un problema, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de hacerlo bien o no a partir de la definición de problemas? Por favor. Entonces, búsquenlo en el medio que ustedes gusten y con sus palabras me explican qué fue lo que entendieron sobre qué es un problema y por qué es importante definirlo de buena manera, ¿no? O qué problemas tendría el no realizar una buena definición de un problema, ¿no? Entonces, les doy 5 o 6 minutos, por favor. Ok.
Listo, ¿quedó? ¿Quién quiere empezar? No es cierto. Bueno, empiezo yo. Daniel. Qué buena onda. Adelante. A ver, problema. Problema es un asunto en donde la finalidad es solucionar, resolver o aclarar un conflicto, duda o una dificultad de algo en específico. Uh-huh. Es importante definirlo, ya que de esta forma vamos a saber cuál es su objetivo y el para qué funciona. Eso puse yo. Sí, está bien, perfecto. Muy bien. Ahora me toca a mí. Sí, adelante. Puse, un problema es una situación o cuestión que se trata de aclarar de acuerdo a los hechos que se investigan y analizan en un ambiente social, y mediante el resultado que salga es la solución de dicho problema, y hacerle saber a la sociedad si estamos haciendo bien o mal dependiendo del problema. Ok. Y ya. Ok. Sí, como dicen, es una buena definición. Ahí lo que yo rescataría, por ejemplo, el tema de los objetivos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. El hecho de definir de manera correcta un problema, como tal, buscarle la solución a algún tipo de situación, es precisamente que a partir de nuestro problema va a salir el objetivo de nuestra investigación, ¿no? Entonces ese es el concepto clave. En cuanto a precisamente nosotros ya tengamos como tal nuestro tema, nuestro planteamiento y los objetivos que queremos, a qué queremos llegar precisamente planteando ese problema, nos va a dar pauta para tanto para la hipótesis como para precisamente desarrollar la investigación buscando cumplir con esos objetivos, ¿no? Entonces, eso es bueno. Entonces, mantengan ahí esa definición de problema, porque cuando ustedes ya definan completamente al 100% su tema, van a ir una y otra vez a revisar la definición para que ustedes puedan determinar cuál precisamente puede ser una situación que cumpla con ese requerimiento de problema, ¿no? Bien, ahora les voy a mencionar la que tengo aquí. Y es que precisamente un problema, independientemente de su naturaleza, es todo aquello que amerita ser resuelto, ¿no? Entonces, en palabras más, palabras menos es lo que me acaban de decir. Si no hubiera necesidad de encontrar una solución, pues entonces no existiría un problema, ¿no? Entonces, por eso es importante definirlo, precisamente porque nos vamos a encontrar en nuestra realidad y sobre todo en las ciencias económico-administrativas, como lo menciona tal cual nuestra materia, este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de situaciones en las cuales necesitamos resolver, necesitamos tomar decisiones para mejorar ciertas situaciones, ¿no? Eh, Ahora les presento aquí tipos de problemas. En primer lugar, una investigación de conocimiento, perdón, un problema de investigación o de conocimiento se define precisamente como aquello que no se conoce, ¿no? O puede ser también un aspecto no conocido de la realidad. Entonces, vamos a encontrar que un problema de investigación puede partir a partir de los siguientes cuestionamientos, ¿no? Que buscan describir qué, quién, dónde o cuándo, los que buscan explicar por qué, cuáles son las causas y que buscan predecir, ¿no? Cuáles serán los efectos o consecuencias. Entonces, en ese sentido, podemos tener esa diferencia frente, por ejemplo, a los problemas que se consideran prácticos, ¿no? Que tienen que ver precisamente con lo social, lo económico, lo educativo, de salubridad, administrativo u otro, ¿no? Porque se define precisamente como situaciones que plantean el debate de lo que es y de lo que debería ser, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un problema educativo, podemos plantear el problema, ¿no? De que cómo es la educación en México, cómo es la educación en Oaxaca. Y entonces ahí vamos a encontrar una serie de argumentos en las cuales digamos, no, pues probablemente la profesionalización de los profesores no es suficiente, ¿no? O en el estado de Oaxaca encontramos que sí hay escuelas, pero no hay acceso a ellas por parte de los estudiantes, ¿no? O que los estudiantes prefieren apoyar a su familia trabajando que incorporarse al tema de la educación
preparatoria, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. Eso es lo que es, cómo es la realidad frente a lo que debería ser, ¿no? Entonces, el tema educativo, como ya hemos revisado por algunos otros autores, es la única llave para precisamente afrontar temas que tienen que ver con la pobreza, ¿no? Entonces, una de las principales variables que nos permite avanzar en temas de pobreza es precisamente una población educada, ¿no? Porque le da acceso a mejores posibilidades, a mejores empleos y a un conocimiento superior que a la población en general. Por lo tanto, la educación dentro de nuestro país, dentro de nuestro estado, debería continuar siendo gratuita, al menos la educación básica, y además tener cierto nivel de profesionalización de los profesores y además tener ciertos apoyos gubernamentales para que los niños se incentiven a continuar en la escuela y no tal vez tengan la necesidad de trabajar y apoyar a sus familias, ¿no? Así es este tipo de situaciones que se plantean desde el punto de vista práctico, ¿no? Es el tema de lo positivo y lo moral, ¿no? Es decir, cómo son las cosas y cómo deberían ser, ¿no? Ahí es el tema de debate dentro de este tipo de problemas. En resumen, un problema de investigación, ya adaptando tanto el tema de la investigación como en un principio la definición de problema, pues es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce, ¿no? Y cuya solución es la respuesta a un nuevo conocimiento o el nuevo conocimiento obtenido pues mediante el proceso investigativo. Entonces, precisamente por eso es importante para, en un primer lugar, definir, por eso desde la semana 1 les decía, vamos a ir pensando en su tema de investigación, en algún tipo de situación que ustedes quieran investigar que involucre a las ciencias económico-administrativas, dado que pues es nuestro perfil. Y entonces, por lo cual, ustedes van a definir primeramente un tema, ¿no? Y a partir de ese tema, ustedes van a ver qué es lo que tiene esa situación o ese tema, precisamente que pueda determinarse como un problema y a la vez se le pueda buscar una solución, ¿no? Como decía, tal vez la primera definición entraba en la obviedad, decir, pues si no existe ningún problema, pues obviamente no va a tener sentido investigarlo, ¿no? Pero muchas veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo determinar algún problema y específicamente hacerse esa interrogante, ¿no? De que, qué es lo que se desconoce de cierta situación, para que finalmente con un proceso sistemático a través del método científico, a través de un proceso de investigación, podamos darle respuesta a ese problema con una solución que se traduce precisamente en una investigación como la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a desarrollar y por eso es importante para el tema de la materia, ¿no? Ahora vamos a ver cuándo es que surge un problema. Esto va a ser importante cuando ustedes, como les digo, ya tienen su tema. Ahora sí vamos a identificar el tema de la pobreza. Entonces, probablemente si alguien quiere analizar el tema de la pobreza, perdón, en el estado de Oaxaca, probablemente tengan que ver, está bien, ahí está el tema, ¿no? Es la pobreza, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema en el estado de Oaxaca? No, pues la pobreza en el estado de Oaxaca ha hecho que exista una alta deserción de niños en las escuelas, ¿no? O por otro lado, puede ser otro problema también que el tema de que exista pobreza en el estado de Oaxaca está fomentando que muchos de los jóvenes se dedican a actividades ilícitas, ¿no? Con tal de obtener un ingreso. Otro tipo de problema que trae el hecho de que exista problema en el estado de Oaxaca es que precisamente, ¿no? Se está fomentando ahora el tema del ambulantaje en las calles, ¿no? Entonces, por eso una familia prefiere vender en la calle a vender en un local o en un tipo de empresa en el que tiene que pagar sus impuestos o tiene que pagar una renta, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, a partir precisamente del planteamiento de cuando surge un problema, es como ustedes se van a dar cuenta de cómo realizar esta pregunta, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues cuando existe un vacío de conocimiento, ¿no? Referido a alguna disciplina. Entonces, puede ser probablemente que en el caso de la administración, en el caso de las ciencias administrativas, de lo que tenga que ver con las empresas, precisamente puede ser que haya por ahí algún tipo de vacío, ¿no? Y no precisamente porque el tema como tal no exista, sino que tal vez no tiene el enfoque necesario que nosotros le podemos dar, ¿no? Entonces, como les digo, no dudo que haya muchos investigaciones o muchas formas de conocimiento que tengan que ver con la pobreza, inclusive lo vimos el otro día que exploramos un poquito
la página de Redalic, ¿no? La forma en como si hay muchísimos, cientos, miles de documentos que tienen que ver con la pobreza, pero ya cuando buscamos pobreza en el estado de Oaxaca o cosas por el estilo, algo más enfocado, más centrado, pues ya se reducía bastante, ¿no? Entonces, como les digo, puede ser que sí existan ya documentos, planteamientos del problema, pero en una determinada situación o en un determinado lugar, ¿no? Y es completamente válido que nosotros veamos ese tipo de investigaciones, ese tipo de procesos y los podamos poner a prueba en otro espacio temporal o incluso en otra época, ¿no? Que puede ser que haya variables que en ese entonces no existían y que ahora sí, ¿no? Y que lo podamos poner a prueba. En una segunda situación, surge un problema, pues al presentarse algo desconocido por todos en un momento determinado, ¿no? Y que más que en algún momento pueda surgir algún tipo de nuevo conocimiento referido precisamente al tema que estamos pasando actualmente, ¿no? Entonces, como tal, se presentó un tema totalmente desconocido o tal vez sí se conocía, pero no a fondo, como era el tema del coronavirus y que vemos que tuvo una evolución, si bien ya existía, tuvo una evolución y todavía no había o no hay todavía el conocimiento suficiente para determinar sus causas y su forma de sobrellevarlo, ¿no? Entonces, ahí nos podemos encontrar otro tipo de problema. También puede ser cuando existe contradicción en los resultados de investigación y eso precisamente puede ser, ¿no? Tal vez ustedes, que son dos, me dicen, no, pues a mí también me llama la atención el tema de la pobreza, no, pues a mí también. Entonces, al momento en el que ustedes desarrollan una investigación, todo indicaría, sobre todo si está enfocado a la misma población y a las mismas personas, entre comillas, dentro del Estado, pues debería ser que siga una tendencia, ¿no? Es decir, en el caso que estén viendo la relación que tiene o las afectaciones que tiene la pobreza frente a los niveles educativos, uno esperaría que al tener la misma población y el mismo orden, digamos, en cuanto a las poblaciones que se refieren a Oaxaca, ustedes pudieran encontrar cierta similitud de resultados. Obviamente no lo mismo porque cada una de ustedes va a realizar su investigación de forma independiente, pero sí tiende a tener una conclusión similar, ¿no? Podría ser. En el caso de que existiera una contradicción entre sus resultados en una misma población, en un mismo lugar, pues entonces sí existiría inclusive un problema mayor, ¿no? Porque cada una encontró que son formas variantes tal vez de cómo se presenta la pobreza y ahí tendría que explicar cada uno de ustedes el por qué tuvo esos datos, ¿no? Entonces ahí también puede ser un tipo de problema, inclusive ya a un nivel superior en el cual se contradicen entre investigaciones, ¿no? Entonces, probablemente sea un nivel superior que en este momento es importante mencionar, porque como tal es una forma en la que surge un problema, pero que no nos corresponde del todo, ¿no? Simplemente es para tenerlo ahí sobre la mesa y en algún momento podamos determinar que también es una forma de determinar el surgimiento de un problema. Finalmente, una cuarta que se refiere a que en el momento en el que nos interrogamos acerca de cualquier problema práctico, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver más aplicado a un aspecto empírico, es decir, basándose en la experiencia, en la realidad, qué es lo que podemos encontrar en nuestra realidad que nos pueda afectar, ¿no? Entonces, a partir de ahí también puede surgir cualquier tipo de planteamiento de problema. Y aquí tengo algunos ejemplos de problemas prácticos frente a problemas de investigación. Por ejemplo, un problema práctico pues sería el desempleo, ¿no? Sería analizar como tal el tema de qué es el desempleo, por qué se da, de qué forma se da, qué tipo de condicionantes tiene la gente que se encuentra en el desempleo y a partir de ahí salen divergentes
diferentes investigaciones que tienen que ver con el sentido psicológico, en la cual precisamente tal vez una persona que se encuentre en desempleo constante o que en un desempleo prolongado pueda desarrollar cuadros de ansiedad y cuadros de violencia, y también desde el punto de vista económico, porque pues esa persona no está, digamos, contribuyendo al tema de la economía, y que en conjunto con otras 20 personas conforman esa masa de personas que se encuentran en el desempleo, y que por tanto la actividad económica de nuestro lugar de origen está estancada y cosas por el estilo. En cambio, un problema de investigación sería más concreto y prácticamente uniendo dos tipos de variables, como podría ser cuál fue la tasa de desempleo durante el primer semestre del 2003, ¿no? Entonces, como tal, yo ya tengo que, si, tal cual, el desempleo lo entiendo como un problema, sobre todo si el resultado de la tasa de desempleo del primer semestre del 2003 fue muy alta, ¿no? Entonces ahí sí ya tengo que investigar con base en una temporalidad, qué es lo que pasó en el año 2003, por qué se dio así, qué tipo de personas se tomaron en cuenta para el caso de la tasa de desempleo, si se midió, de qué forma se midió y cuáles fueron los indicadores, ¿no? Y así con esta serie de ejemplos, ¿no? En el caso de la delincuencia, un problema de investigación puede ser cuáles son las causas que originan la delincuencia, ¿no? Y eso deriva de otra serie de problemas, ¿no? La existencia de un mercado negro de divisas, entendiéndolas como precisamente las monedas extranjeras. Un problema de investigación puede ser qué consecuencias tendrá para la economía la existencia de un mercado negro, ¿no? Puede ser que inclusive sea tan subterráneo o que no entre en el radar de el Banco Central que sea muy importante, ¿no? Y que se esté manejando por ahí otro tipo de recursos que ni siquiera entran en la contabilidad de los países, ¿no? La empresa X muestra pérdidas continuamente, y el problema de investigación es cuáles son las causas que ocasionan precisamente que esa empresa X tenga pérdidas, ¿no? Entonces, como se van dando cuenta, precisamente aquí ya el problema se enfoca, ¿no? Se enfoca como tal a un problema general. Un equipo de computación presenta fallas en su funcionamiento, ¿no? Entonces, el problema va a ser la determinación de las causas que producen las fallas en el funcionamiento del equipo, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un poquito como que de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, el problema general es la pobreza, y un problema de investigación es precisamente analizar algún tipo de vertiente, algún tipo de pregunta más focalizada sobre los problemas que trae o las consecuencias que tiene el tema de la pobreza, ¿no? Puede ser en nuestro país, puede ser en Oaxaca, puede ser en cierta población. Entonces, conforme lo vamos focalizando y vamos pensando precisamente en plantear el problema, vamos encontrando precisamente lo que queramos investigar, ¿no? Y entre más concreto se sea, pues va a ser mucho más fácil el hecho de poder plantear una posible solución, ¿no? Más adelante vamos a ver también que el hecho de mostrar una posible solución tiene que ver mucho con la forma en que planteamos el problema. Una investigación también puede surgir de hechos positivos, no nada, en este caso estábamos viendo tal vez desde un enfoque más negativo, ¿no? Que tenía que ver con desempleo, delincuencia, pérdidas, fallas, todo desde un aspecto negativo, ¿no? Pero también puede surgir de hechos positivos, ¿no? Sobre todo porque, pues, en el caso de las empresas, en el caso de una organización, si tiene un procedimiento positivo dentro, por ejemplo, de sus procesos de producción, o como dice aquí, una empresa tuvo un superávit repentino, pues quieren saber por qué, ¿no? Sobre todo porque si encuentran algún tipo de mejora en el proceso, o algún tipo de acción que se haya realizado de manera diferente a los procesos anteriores, y que eso a su vez le trajo un superávit o ganancias o una mejora en los procesos de producción, pues obviamente lo van a querer saber, ¿no? Entonces, inclusive, el tema de una investigación como tal entendido como un problema, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? Entonces, como tal vez en este momento sea un poco extraño decir que el problema sería un superávit repentino dentro de una empresa, pero no lo podemos ver tanto como un problema, sino que una situación de la cual podemos plantear una investigación, ¿no? Entonces, como les digo, en este caso para la empresa sería importante, sobre todo para conocer qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, si se pudiera replicar ese mismo procedimiento, pues sería importante para las empresas, ¿no? Entonces,
la diferencia es esa, ¿no? De que aquí se ve desde un punto de vista tal vez positivo, ¿no? Y así puede pasar con otro tipo de situaciones dentro de precisamente la misma sociedad, ¿no? Puede ser que encontremos algún tipo de situación, de procedimiento que se dé de manera positiva y que no siempre tiene que ver con un problema para realizar una investigación. Ok, y el día de hoy vamos a finalizar con las condiciones que debe reunir un problema de investigación. Si no mal recuerdo, son ocho grandes condiciones precisamente para plantear de buena forma un problema de investigación, ¿no? Entonces, en primer lugar, debe existir medio empírico de solucionarlo, es decir, por medio de la experiencia de los sentidos, ¿no? Entonces, en este sentido entra, muchas veces tenemos problemas hasta existenciales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los autores hacen mención de ello, ¿no? Debes de poder con la experiencia, precisamente por el conocimiento empírico, poder solucionar el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tú vas a investigar, vas a realizar un proceso de investigación en el cual determines, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si se presenta este tipo de pobreza? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de poblaciones? Me tengo que dirigir precisamente a los datos, cómo ha sido la evolución de ciertas condiciones de pobreza en determinado lugar de Oaxaca, en determinado lugar de México. Es decir, todos estos, precisamente estos datos empíricos, pues para darle respuesta a nuestra investigación. ¿Por qué lo menciona o hace mención enérgica del empirismo? Porque en algún momento nosotros hemos tenido otros tipos de cuestionamientos, ¿no? Y un problema puede ser el qué pasa después de la muerte, mencionan algunos autores, ¿no? Entonces, si bien hay muchas teorías y hay por ahí inclusive se meten temas de teología y temas filosóficos y temas precisamente de la forma en cómo se ve o qué podría esperarse de la vida después de la muerte, pues está ahí, ¿no? Todavía no se ha comprobado. Lo único que se ha comprobado es que cuando un organismo muere, precisamente se descompone y como tal la materia se vuelve otro tipo de organismo, otro tipo de como tal de materia misma, ¿no? Entonces, hasta eso hemos comprobado. Nadie de nosotros, creo, ha podido hacer el experimento de morir y regresar, ¿no? Y decir, esto es lo que pasa y yo hice una investigación porque morí y regresé a la vida, ¿no? Y entonces yo puedo empíricamente demostrar qué es lo que pasa después de la muerte. Como tal, no, ese tipo de conocimiento que se va más al punto de vista filosófico, al punto de vista inclusive de la teología y de todas estas teorías que tienen que ver más con un aspecto espiritual, pues no es comprobable, ¿no? Empíricamente no es comprobable. Hasta donde hemos comprobado, la existencia de un organismo vivo es precisamente cuando muere, es convertirse en otro tipo de materia, y hasta ahí termina su existencia, ¿no? Entonces, esa es una forma también que debemos de tomar en cuenta, que debe de existir un medio de comprobación como tal, ¿no? Empírico, es decir, con base en la experiencia, para poder darle solución a ese problema. En segundo lugar, la respuesta a la pregunta pues debe aportar un nuevo conocimiento y eso es lo que esperamos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de investigación científica, ¿no? Todos cuando usamos este término, esta idea de lo científico, precisamente esperamos que nos dé un nuevo conocimiento, ¿no? O que tiene cierta validez, cierto fundamento, ¿no? Por eso es que todos en el discurso, inclusive ayer me tocó escucharlo, ¿no? Estaba escuchando el mensaje del gobernador y decía, está comprobado científicamente que el uso del cubrebocas ha disminuido los casos de coronavirus en Oaxaca, ¿no? Entonces, usamos la palabra precisamente porque tiene una validez y eso esperamos de una investigación y del conocimiento científico, ¿no? Que nos aporte un nuevo conocimiento y además ese conocimiento va a ser tomado como válido precisamente porque suponemos que se hizo bajo un estricto método científico, una sistematización, una serie de pasos con los cuales pudimos comprobar que es cierto, ¿no? Que es válido, ¿no? Por eso siempre usamos esa terminología cuando queremos referirnos a algo que es 100% verdad, ¿no? Es científicamente comprobado, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, debe de ser, más bien debe de aportar un nuevo conocimiento.
En tercer lugar, puede referirse al comportamiento de una variable. Lo veíamos con el caso de temas como la pobreza, ¿no? O el desempleo, veíamos en unas láminas anteriores. Si bien el concepto como tal, el problema general es el tema del desempleo, nosotros para plantear nuestro programa de investigación nos podemos referir al comportamiento que ha tenido, ¿no? Entonces, en un escenario positivo podríamos decir por qué la tasa de desempleo de México del año 2010 al 2020 ha sido menor comparada a la tasa de desempleo que se vivió en un lapso de 1989 a 1995, ¿no? Que fue cuando estuvo la mayor crisis en nuestro país hasta el momento, ¿no? Hasta el 2020, porque en el 2020 vamos a romper muchos récords en cuanto al tema del desempleo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí estamos analizando precisamente el comportamiento de una variable, ¿no? Cómo se ha comportado la tasa de desempleo, cómo se ha comportado, no sé, los índices de pobreza a lo largo del tiempo, a lo largo de un periodo determinado, precisamente para analizarlo, ¿no? Y a partir de ese análisis, determinar qué es lo que sucedió. En el caso del desempleo, por ejemplo, si un investigador dice eso, bueno, pues ustedes se remontan, ¿no? Que a finales de 1989, cuando entró en vigor el nuevo neoliberalismo en nuestro país, y a partir de 1991 entró la firma del TLC, y que en conjunto con una serie de malas decisiones que se tomaron dentro del gobierno, en 1995 tuvimos una de las peores crisis en nuestro país, ¿no? Entonces, a partir del análisis de esa variable, nosotros pudimos dar una respuesta, pudimos tratar de explicar con otra serie de variables qué es lo que pasó con eso en determinado periodo, ¿no? Entonces, así es como se ve. Una cuarta condición es precisamente que puede implicar relación entre dos o más variables. Si bien la primera nos decía que puede referirse al comportamiento de una variable, también puede implicar que dos variables tengan relación. Y ya lo mencionábamos al principio, ¿no? Como les decía, puede ser que la pobreza la enfoquemos o tratemos de encontrar una relación entre pobreza y educación, ¿no? Probablemente simplemente por lo que sabemos, por lo que vemos, podemos deducir que el tema de la pobreza tiene que ver con un bajo rendimiento o con una nula educación en los niños, ¿no? O en los adolescentes. Sin embargo, hay que probarlo, ¿no? Y hay que justificar que esa teoría, esa posible hipótesis que tenemos se cumpla, ¿no? Y por qué es así, ¿no? Entonces, una vez que vemos la relación que hay entre pobreza, vemos que hay familias que por más que trabajen el jefe y la jefa de familia, también los niños tienen que trabajar, dado que tienen un salario menor y por el costo de los bienes de subsistencia básicos, pues ni siquiera alcanza para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso tal vez las familias tengan que trabajar desde los niños hasta los adultos, y eso no da tiempo para que puedan ir a una escuela, ¿no? Entonces, el analizar el comportamiento de esas dos variables nos va precisamente a servir para reunir estas condiciones del tema de la investigación, ¿no? Una quinta condición es que se recomienda formularlo de manera interrogativa, sobre todo precisamente para poder dar una respuesta, ¿no? Bajo ese sentido de qué pasaría si o por qué se comportaría esta variable así, ¿no? Entonces, en ese sentido mismo, inclusive está involucrando o está dando pie a un proceso de investigación, ¿no? Para darle respuesta a ese interrogativo. Un sexto paso es que se deben implicar juicios de valor, como por ejemplo, si es bueno, malo, mejor o peor, ¿no? Entonces, podemos inclusive incluir esa parte dentro de la definición de nuestro problema, ¿no? Si es bueno que aumente el nivel educativo para combatir la pobreza, ¿no? Si es malo que aumenten los índices de delincuencia, o más bien si es malo que aumente la pobreza para disminuir los índices de delincuencia, ¿no? Cosas por el estilo. Agregando estos juicios de valor, nosotros también tenemos esa parte de condicionante para nuestro problema, ¿no? ¿Qué más? El planteamiento del problema, la pregunta no debe originar, respuestas simples como sí o no. Entonces, me parece que en la siguiente les tengo un ejemplo
Aquí está, ¿no? Una especie de pregunta incorrecta sería, ¿contribuye la lectura al desarrollo de la memoria? Pues prácticamente estás condicionando a que esa pregunta se conteste con un sí o un no, o un tal vez, ¿no? También en el caso de influye el entorno familiar en el entorno escolar, lo mismo, ¿no? Prácticamente se está condicionando a una respuesta breve. Eso es en lo que no tenemos que incurrir al momento de analizar o de plantear la pregunta o la interrogante dentro de nuestro problema, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de plantear el cuestionamiento? Aquí tenemos, en el caso del desarrollo de la memoria, por ejemplo, una pregunta correcta o mejor desarrollada, mejor planteada, sería ¿cuál es la relación entre la lectura y el desarrollo de la memoria, ¿no? Entonces, eso sí da pie, ¿no? A que veamos cuál es, en primer lugar, qué es la lectura, qué es el desarrollo de memoria y de qué manera tienen una relación. O, por ejemplo, en el caso del rendimiento escolar, podríamos preguntar de manera diferente cómo influye el entorno familiar en el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cuáles son los entornos familiares dentro de la sociedad en la que estamos analizando, cuál es el rendimiento escolar y de qué manera influye para estos estudiantes el hecho de que se encuentren en ciertos núcleos familiares, ¿no? Entonces, ahí es la forma de plantear las preguntas, que simplemente cambiando algunas palabras, inclusive verbos, puede cambiar totalmente el sentido de la pregunta y propiciar más el tema de la investigación a ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Y finalmente, la que se refiere precisamente a que la pregunta debe estar delimitada, es decir, incluirá con precisión el espacio, la población y el tiempo o periodo al que se refiere, ¿no? Entonces, eso también les he dicho, ¿no? Si bien de manera general ya tenemos el tema que es la pobreza, ahora vamos a tratar de delimitarlo, sobre todo porque si tenemos un problema muy grande, así como es grande el problema, también va a ser muy grande la investigación, ¿no? Entonces, en fines prácticos y sobre todo para personas que necesitamos asumir costos, recuerden que el tiempo también es un costo, ¿no? Y es un costo muy valioso el tiempo de las personas. Entonces, tal vez no tengamos suficiente tiempo, tal vez estemos delimitados a un semestre para realizar la investigación o menos, entonces debemos delimitarla, ¿no? Entonces, por eso les decía, en el caso de la pobreza, sí es un muy buen tema, pero sí hay que delimitarlo, ¿no? Entonces, tal vez a mí me interese la pobreza dentro de la zona metropolitana de Oaxaca, ¿no? Y aún así, la zona metropolitana de Oaxaca sigue siendo extensa, porque son más de 23 municipios que abarca. Híjole, bueno, entonces mejor voy a delimitarlo a el municipio de Oaxaca de Juárez. Híjole, no, pues es que el municipio de Oaxaca de Juárez es muy grande, ¿no? Tiene una población muy grande comparada, por ejemplo, a lo que podría ser el municipio de Santa Lucía. Ah, bueno, creo que ese es mejor, ¿sí? Tiene ciertas condiciones, sobre todo tiene cierta población, a ese dato sí podemos acceder, digo, de manera general, hay suficientes datos, es un municipio que cuenta con una base de datos y además lo voy a analizar en un espacio temporal de 10 años, ¿no? Mínimo, para que sea considerado como relevante, ¿no? Entonces, probablemente yo vaya a analizar la pobreza o cómo se manifiesta la pobreza en el municipio de Santa Lucía del Camino o cómo se manifiesta la relación entre pobreza y deserción escolar en el municipio de Santa Lucía del Camino en una temporalidad del 2010 al 2020, ¿no? Esa generación del 2010 al 2020, cómo vio afectados sus intereses escolares frente a los niveles de pobreza que existían en el municipio, ¿no? Entonces, les digo, conforme lo vayan delimitando, lo vayan focalizando, por un lado va a tener mayor precisión y además su investigación se va a acotar, ¿no? A responder solamente ese tipo de planteamientos y no a ser tan general, ¿no? Que nos podría llevar, no es imposible, pero sí nos podría llevar más tiempo, inclusive más recursos, ¿no? Porque tal vez necesitemos ahora otro tipo de datos y sobre todo necesitemos más tiempo de análisis, ¿no? Más tiempo para procesar todo este tipo de información. Bien, me parece que esta es la última. ¿Sí?
Bien, entonces en ese sentido, hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario al respecto? El día de hoy comenzamos a ver el tema del planteamiento del problema. Mañana vamos a continuar con ello para que esperemos que al finalizar la semana ustedes puedan tener más elementos ya para, una, ya definir el tema de su problema y dos, delimitar y establecer el tema de su problema de investigación, ¿no? O el problema que ustedes quieran abarcar. Como les digo, no está limitado a un sentido negativo, también les puse esa opción de que inclusive si en algún momento ustedes pueden observar algún fenómeno, no tanto de problema, sino positivo, ¿no? ¿Por qué se dio este incremento en algo que probablemente fue benéfico, ¿no? Pero pues fue atípico, no se dio o no se da precisamente siempre, entonces ese tipo de cuestiones también las podemos plantear en nuestra investigación, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Quedó claro? De mi parte no tengo ninguna duda, sí me quedó claro. Nada más que lo único que sí me quedó medio raro Uh-huh. fue lo de tipo de problemas. Como lo explicó usted, yo lo entendí, es igual. No, ahí fue donde me revolví, nada más. Lo del tipo de problema. Ajá, es que dice que hay de Ah, investigación y otra que son prácticos. sí, sí, Entonces, sí. según yo dije, pues, según yo, pienso que es lo mismo, pero no sé. Ok, Puede sí, mira, más que nada la diferencia radicaría en el tema de que, por ejemplo, los problemas de investigación o de conocimiento tienen que ver con aquello que no se conoce. Y tal vez tuve que hacer la precisión de que tiene que ver mucho con lo que veíamos en su momento, ¿no? De investigaciones exploratorias, más que nada, ¿no? Sobre todo aplicado a las ciencias un poco más exactas, les mencionaba, sobre todo porque puede ser que encontremos algún tipo de compuesto que nunca en la vida se había visto y a partir de ahí se va a realizar un tipo de investigación. En el caso de nosotros, de los científicos sociales o las personas que nos dedicamos al tema de la administración, pues nos enfocamos más en los problemas prácticos, ¿no? Porque les decía, ahí entra en juego el tema del debate entre lo que es y lo que debería ser, ¿no? Y sobre todo en este tipo de debates se dan en un sentido social, económico, educativo y todo este tipo de situaciones que entran lo positivo y lo moral, ¿no? Entre, como les digo, cómo está la situación actual, pero cómo debería ser, ¿no? Entonces, probablemente actualmente tengamos un alto nivel de índice delictivo, pero debería ser menor, ¿no? Debería de haber nula delincuencia, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia entre cada uno de los dos. Ah, ¿No? ya. Gracias, ya me queda más claro. Okay. En el tema de la investigación, te digo, es más enfocado, no aplicaría tanto para nosotros, ¿no? Y si aplica, pues ya es para un nivel más avanzado de investigación, sobre todo porque ya se encontraría en temas exploratorios, ¿no? Temas que no tienen un antecedente comparado a los prácticos, ¿no? Que sí, inclusive nosotros vamos a revisar algo que ya se haya hecho aplicado a un contexto de nosotros, podría ser, ¿no? Del lugar donde vivimos o algo por el estilo. Bueno, gracias, ya me queda más claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Otro comentario? No, bueno, por ejemplo, yo que estoy pensando en hablar sobre la pobreza, en vez de hacer de todo, así de todo Oaxaca, puedo hablar nada más de pobreza si es que hay en mi municipio. Sí, sería lo ideal, ¿no? O sea, como te digo, sería mejor delimitarlo, porque sí, si bien vas a encontrar tal vez datos agregados, ¿no? De hablar, por ejemplo, a nivel país de la pobreza en Oaxaca en general, es probable que sí encuentres esos datos, pero pues al hablar de todo un estado, tal vez tengas que plantear o inclusive desarrollar la investigación más grande, ¿no? Porque vas a abarcar que tenemos 570 municipios y que de esos 570 400 y tantos son de usos y costumbres, y esa puede ser una variable que tenga que ver con la pobreza y cosas por el estilo, ¿no? Comparado precisamente a que, por ejemplo, elijas un municipio, el que tú quieras, y además lo enfoques en una temporalidad, ¿no? Probablemente no tengas los últimos
datos, pero sí de la encuesta intercensal del 2015 al censo de 1990, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, sí tengas datos de ese municipio, ¿no? Y se reduce un poquito para analizar. Porque, por ejemplo, estaba diciendo que también puede ser de algo positivo. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser el por qué incrementa tanto los turistas en Oaxaca en junio, o algo así relacionado con la guelaguetza, explicar los motivos y todo eso, o no Sí, podría también. entrar. Sí, también puede ser, ¿no? Digo, en este caso es un fenómeno en el cual deja una mayor derrama dentro de la economía, ¿no? Entonces tú podrías decir, sí, según los indicadores que se muestran, cada vez que es la temporada de julio, hay mayor recepción de turistas y por lo tanto mayor ingreso a nivel estatal, ¿no? Bueno, o de nivel ciudad o para la capital, por ejemplo, cuando es el tema de las fiestas de la Guelaguetza, ¿no? Entonces sí, también lo puedes analizar desde esa perspectiva, ¿no? Ver cómo es que se da el fenómeno y explicar por qué, ¿no? Tal vez una persona que radique o que se dedica al sector turístico, pero ¿qué te gusta? En otro centro turístico planeado como puede ser por ahí, por el norte, para ellos sea diferente, ¿no? Tal vez para ellos la temporada de mejor turismo sea en diciembre, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú puedes explicar por qué en Oaxaca los índices de turismo y a la vez de ingreso del municipio son más altos en julio, ¿no? Y ahí explican, ¿no? Por el tema de la Guelaguetza, por el tema de que hay muchos eventos, por el tema de que son las vacaciones y todo ese tipo de elementos. Okay. Ok. Bien, pues si no hay ningún otro comentario al respecto, nos vemos el día de mañana y continuamos viendo el tema del planteamiento del problema. Sí, está bien. Está bien. ¿Vale? Entonces mañana, cuídense. Hasta mañana. Gracias, igualmente. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.